se creció sin transporte público masivo, ¿no? Tiene demasiada extensión, es una de las ciudades más extensas de América Latina, con muy baja densidad, casas en promedio de 2 o 3 pisos, ¿no? Y solamente edificios, digamos, en algunos sectores céntricos de la ciudad, ¿no? Eso trae como consecuencia, digamos, grandes problemas de hacinamiento, de una falta de planificación en el tema de la vivienda. 37% de la población de Lima vive en asentamientos humanos. Esto quiere decir que son productos de invasiones en un proceso que fue al revés. Primero se ocupó y luego se urbanizó, cuando en realidad la lógica del proceso de desarrollo urbano es primero urbanizar y luego ocupar, ¿no? Como debería haber sido toda la ciudad. La historia nos ha dicho cómo ha crecido la ciudad. Antes habían lotes más o menos en condiciones habitables, la familia llegó, empezaron a subdividirse los lotes y esto originó verdaderamente la tuburización de la ciudad. Para centrar un poco el tema de renovación urbana, quisiera preguntarle, ustedes desde la Municipalidad de Lima, ¿cómo conceptúan la renovación urbana? ¿Podrían explicarnos de manera más didáctica el tema? Claro, bueno, primero hay que entender el proceso de desarrollo urbano, ¿no? Y ver el paralelo con la renovación urbana. Bueno, nosotros conceptuamos en 5 partes el proceso de desarrollo urbano. La primera, el proceso de desarrollo urbano parte del suelo. El suelo es, digamos, la condición del suelo que parte del Estado, ¿no? Que pasa a ser la propiedad de alguien con todo un proceso técnico que le da titulación a nivel rústico primero. De ahí pasamos a un segundo proceso, que es el de la planificación urbana, que le asigna parámetros técnicos urbanos y edificatorios, ¿no? Y que en una tercera fase, ya el proceso de urbanización propiamente, ¿no? Definimos qué cosa es público, o sea, calles, plazas, parques, y qué cosa es privado, lotes para ser edificados, ¿no? Llegamos hasta ahí, y de ahí pasamos a la cuarta parte del proceso, que es el proceso de edificación propiamente, donde principalmente se definen las viviendas, que son por lo menos el 80% de las edificaciones de la ciudad, ¿no? Pero ahí no termina el proceso, y muchas veces se piensa que con la casa ya tenemos el problema resuelto. No, hay uno siguiente que en nuestra opinión es el mantenimiento de las edificaciones, y con mayor razón en ciudades como Lima, de alta densidad o de gran cantidad de población, en las que ya se tiene que vivir en condominios o en edificios multifamiliares o conjuntos residenciales, y donde ahora hay que aprender a convivir entre grupos de gentes y ya no en casas individuales donde uno solo cuida su propiedad, sino donde tienen que haber juntas de propietarios, ¿no? Y mantenimientos de edificios que, si no los sabemos mantener, después vamos a generar nuevamente nuevos procesos de tuburización peligrosos para la ciudad, ¿no? Y que generan al final problemas sociales, ¿no? Entonces, quizás como resumen es entender el proceso de renovación urbana. Primero entendamos el proceso de desarrollo urbano, y como ese proceso en Lima, como dijimos, se desarrolló de manera informal, se tienen que arreglar las partes de ese proceso, a veces regresando a arreglar el tema del suelo, a veces arreglando el problema de los parámetros técnicos, o arreglando el proceso de urbanización o el proceso de edificación. Cualquiera de esas partes es renovación urbana para nosotros. Has tocado un tema bastante importante. Por ejemplo, tocó el tema de los complejos habitacionales. Ahora tenemos 2 tipos de complejos. Por ejemplo, las que están en Parinacochas, estas antiguos conjuntos habitacionales que están en total abandono. ¿Por qué? No tienen la asistencia de la municipalidad, o sea, no tienen junta de propietarios. Sin embargo, ahora ya tenemos otros conjuntos que sí están a tono con la nueva ley, la 2157, que le da facultades más o menos importantes al presidente para poder conservar el conjunto habitacional. ¿Qué programas está planeando la Municipalidad de Lima, o qué planes o qué programas se viene ejecutando para aliviar, por ejemplo, a los barrios marginales que tiene la ciudad? Bueno, ahí hay que conceptuar la ciudad en 2 grandes problemas. Tenemos, primero, lo que nosotros conceptuamos como la renovación urbana, digamos que es la parte existente de la ciudad que hay que arreglar y que creció en un proceso a medias, ¿no? Y la expansión urbana, que son las partes nuevas de la ciudad, donde hay que asignar nuevos parámetros técnicos que ayuden a resolver los déficits que tenemos de la ciudad en este momento. Por ejemplo, Lima tiene un promedio de 2 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando el estándar internacional, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debería ser de 8 metros cuadrados de área verde por habitante. ¿Cómo suplir esa brecha en una ciudad desierto, donde no llueve, a diferencia de ciudades como Bogotá o Quito?
donde llueve permanentemente porque su clima es así, aquí no, hay una ausencia de lluvia, entonces tenemos todos los cerros pelados, ¿no? Completamente áridos, y donde se nos hace difícil hacer área verde, ¿no? Y con mayor razón, con un proceso de urbanización incompleto, ¿no? Con 37% de la población viviendo en asentamientos humanos casi sin parques, ¿no? Donde hasta el parque se invade, ¿no? Y finalmente sin áreas verdes. Entonces, esa es una situación compleja que requiere, pues, de programas especiales para ello. Definitivamente, la municipalidad tiene una serie de programas en todos sus niveles. Uno de ellos, uno de los más críticos es, por ejemplo, el tema de los tugurios. Estamos armando un programa de destugurización basándonos en